Bienvenido de vuelta a la conciencia. Y bueno, pues seguimos hablando de delitos, seguimos hablando de evolución, seguimos hablando de cognición. Como mencionaba Víctor, pues yo soy nutrióloga de formación. Actualmente estoy haciendo la maestría en ciencias cognitivas. Tengo una especialidad en enfermedades raras y genética médica de segundo nivel. Y también llevo años haciendo investigación sobre cerebros y el metabolismo de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, bueno, eso es como un poquito de lo que hago. Actualmente trabajo con trastornos de la conducta alimentaria y parte de lo que he descubierto en este bagaje y en este descubrir la cognición, pues ha sido que el alimento es totalmente cognitivo, ¿no? Y que es parte de lo que nos ayuda a evolucionar hasta hoy. Y creo que por eso el canibalismo no podía quedar atrás. Entonces, me gustaría que me compartieran su primera impresión al hablar de canibalismo. Horror. Horror. ¿Qué más? Asco. Asco. Necesidad. ¿Se comerían al de al lado? En estado de necesidad. Claro, pues ya no lo veríamos tan poco apetecible, ¿no? Entonces, bueno, pues entre la carne y la ley vamos a hablar un poquito de cómo esta perspectiva evolutiva, pues no siempre es tan, pues, tan loca, ¿no? Tan... Ay, ¿para dónde le hago? ¿Para arriba o para abajo? ¿Vale? No le puedo cambiar. Entonces, bueno, hablar de canibalismo parece algo grotesco, parece un delito, parecen muchas cosas, pero cuando nosotros hablamos del canibalismo en términos de evolución, creo que la historia cambia un poquito. Entonces, esto que les preguntaba de qué pensarías o si supieras que el canibalismo, que es una práctica que ha sido súper tabú, hoy en día fue alguna vez parte de la vida cotidiana de nuestros ancestros y también que pues, es muy natural en algunas especies, ¿no? Entonces, por canibalismo nos referimos a la práctica de alimentarse de organismos o de individuos de la misma especie y, en nuestro caso, como seres humanos o como Homo sapiens, la antropofagia, que es el término correcto, viene de antropo, que es hombre, y fagien, que es comer, ¿no? Entonces se refiere específicamente al consumo de carne humana entre humanos. ¿Quién más lo hace? O sea, en la naturaleza el canibalismo, o sea, es como parte de esta naturaleza y entonces podemos encontrar a los tiburones que entre crías se comen. Las arañas, muchas hembras se devoran a los hombres, ¿por qué no? Los renacuajos y los sapos comen huevos y crías de su propia especie y hay algunos mamíferos y aves que lo practican en situaciones que son extremas. Pero entonces, ¿por qué? O sea, ¿o para qué lo hacen? Entonces, aquí en términos de supervivencia, podemos asegurar recursos, podemos también tener recursos alimentarios que son muchísimo más fáciles de conseguir y también como algo o como una estrategia reproductiva. Entonces, el beneficio evolutivo en la humanidad, precisamente en la prehistoria, el canibalismo fue una herramienta de supervivencia. Entonces, aproximadamente hace 1.000.000 de años, nuestros antepasados consumían carne humana para poder sobrevivir en épocas difíciles. Entonces, por ejemplo, algo que es súper bonito en esto es que una de las primeras señales que nosotros tuvimos de comunidad fue que nos cuidáramos entre nosotros. O sea, lo que nos determina como seres gregarios y comunitarios es que tenemos la capacidad de cuidar al otro. Pero han habido momentos donde el canibalismo, por ejemplo, era de, pues ni modo, mano, no te vamos a poder cargar y no hay comida y lo vamos a tener que hacer, ¿no? Entonces, pues adiós, Pedrito. Y la cosa es que también era una forma eficiente de poder obtener alimento, de fortalecer al grupo, ¿no? O sea, también porque implicaba como una forma ritualística y además en muchas culturas el canibalismo también tiene este papel ritual donde se podía absorber la fuerza del enemigo y se usaba también para honrar a los dioses. Entonces voy a hacer así un salto en el tiempo porque no tengo mucho tiempo y nos vamos a ir a la línea del tiempo del canibalismo en México. Entonces, aproximadamente entre el 6.500 y el 5.000 antes de Cristo, hay evidencias en cuevas que están en Puebla donde había manipulación ritual de humanos y esto se ha encontrado en los huesos, o sea, particularmente en cómo se encuentra el estado de estos fósiles y que tienen marcas donde la carnita, o sea, fue arrancada de una manera que no era por animales y que tampoco fue en una descomposición natural. Luego, en el Estado de México, también se practicaba el canibalismo ritual, donde aquí ya nos vamos acercando un poquito más hacia los aztecas y los mexicas, y entonces el famoso pozole era un platillo hecho con carne humana y con maíz, no se le ponía nada más,
y se consumía en ceremonias religiosas donde también se adquiría el poder del guerrero oponente y también se ofrendaba a los dioses. Y quiero poner esto como bien claro, porque el propósito, y ahora sí que la intención es lo que cuenta, vamos a ver cómo en la evolución del canibalismo o de la antropofagia, vamos viendo cómo socialmente va mutando de algo que era necesario para la supervivencia a cómo se manifiesta en el contexto actual. Entonces los shishimes en Durango también cocinaban y comían carne de humano en rituales para asegurar la fertilidad, por ejemplo, y también hay casos criminales ya más en la actualidad, en el siglo XXI, especialmente la aparición del canibalismo en el crimen organizado. Entonces, el canibalismo en la narcocultura en México, a partir de los 80 más o menos, el canibalismo ha emergido como una práctica aterradora, la verdad, y creo que hace no mucho vimos este caso en Guadalajara, donde, según este antropólogo Claudio Lominitz, este nuevo canibalismo mexicano no es solo un acto de barbarie, sino que es un ritual de poder y de control de los cárteles, pero que parte de esta cultura prehispánica. O sea, y se sigue preservando como esta esencia, aunque no tiene la misma intención. Y creo que esto es súper importante. Entonces, dentro de la cultura del narco actualmente, se utiliza como un rito de iniciación donde los reclutas son obligados a consumir carne humana para demostrar la lealtad y para romper con la moralidad común. Eso es un acto disruptivo. También es un instrumento terrorista que grupos como el Cártel de Jalisco de la Nueva Generación han difundido actualmente videos donde hay sicarios que comen partes de sus enemigos para intimidar a los rivales. También hay una dimensión espiritual también en esto, donde estos actos se mezclan con cultos como el de la Santa Muerte y la satanería y el narcosatanismo, creando una moral paralela que refuerza la identidad y el control interno del grupo, o sea, les da pertenencia. Y también existen estos ejemplos históricos, como el caso de Adolfo Constanzo y los narcosatánicos, que marcó un antes y un después en los sacrificios humanos y en el canibalismo ligado al narcotráfico. Entonces, en este contexto social actual, la ausencia de justicia y la descomposición del tejido social y del Estado, precisamente de derecho, ha permitido que estas prácticas se arraiguen, o sea, que tengan todavía más fuerza, convirtiéndose en parte del código interno de grupos criminales. Entonces, en el contexto legal, pues no es delito. El canibalismo no está tipificado por sí mismo como un delito independiente en el Código Penal mexicano. Sin embargo, sí se sanciona lo que está relacionado con lo que implica ser caníbal, ¿no? O sea, por ejemplo, matar a una persona, mutilar a una persona, o hacer profanación de cadáveres, eso sí está tipificado y entonces se procesa como tal. También existe un debate sobre la necesidad de leyes específicas para enfrentar esta práctica, dada su gravedad, o sea, porque sí existe, sí pasa, o sea, y sí hay casos más allá también de estas sectas donde, pues, o sea, hay casos normales, ¿no? Y de calle donde se sabe que alguien asesinó a alguien y acaba en tamalitos. Su nutrióloga no come tamales de la calle, por ejemplo. Entonces, su uso como instrumento de terror, y cuando el canibalismo aparece ligado al crimen organizado, se juzga precisamente bajo estos delitos como homicidio, mutilación y profanación de cadáveres. Entonces, para ser muy breve y muy rápida, en conclusión, el canibalismo en México refleja una complejísima intersección. No sé por qué no salió. No sé si te mandé la que no era. Ah, acá está. Me faltó esto. Creo que es bien importante el considerar este fenómeno dentro de las ciencias cognitivas. Y no está nada más aquí porque suena súper padre hablar de canibalismo, sino que el canibalismo dentro de las ciencias cognitivas también nos habla de que hay un montón de cognición social y que hay evolución y que hay un desarrollo de la moral y que hay un desarrollo del pensamiento, del tiempo y de lo que nosotros consideramos muerte. Entonces, desde la ecología del comportamiento, el canibalismo se interpreta como una estrategia que es evolutiva y rentable como para las otras especies porque ha permitido la supervivencia. Y una de las cosas que es bien interesante es hablar también de biodisponibilidad. O sea, cuando nosotros consumimos tejidos de animales que son similares a nosotros, la parte de las proteínas, por ejemplo, que a veces son un poquito difíciles de absorber, como podría ser el caso de tener una dieta más basada en vegetales, por ejemplo, y que no podamos absorber todos esos nutrientes, cuando nosotros consumimos animales que son parecidos a nosotros o entre nosotros, esa biodisponibilidad es mayor. Entonces, esto dentro de la línea evolutiva nos llevó también a una posible hipótesis
de que el haber consumido la carne de otros humanos también nos haya ayudado a mejorar nuestro desarrollo cognitivo. No se coman a los otros. No nos va a hacer más inteligentes actualmente. También esta que les contaba de la evolución cerebral y cognitiva, precisamente porque estos tejidos son más ricos en nutrientes, y también esta parte del desarrollo social, donde de pronto nosotros empezamos a tener ya un desarrollo moral y empezamos a tener la herencia de esta moral, donde dicen, creo que no está tan padre y creo que no está tan bien comerse al abuelito. Entonces, bueno, ya nada más para ir cerrando, en este contexto que les contaba en México, es una complejísima intersección entre la historia, la cultura y la violencia, ¿no? Y que se está manifestando desde estas antiguas ceremonias donde había estas prácticas, uno por supervivencia y dos que eran ritualísticas, pero es súper interesante cómo hoy se contextualiza dentro del narco y sigue funcionando para lo mismo, pero no tiene la misma intención. Entonces, el estudio no solamente aporta una comprensión profunda de estas dinámicas sociales, sino que también enriquece en el estudio de las ciencias cognitivas, revelar cómo factores biológicos, ecológicos y culturales han moldeado la evolución humana influyendo en nuestro cerebro, en la moralidad y en la estructura social. Y bueno, pues eso sería muy rápido y sería todo. Y bueno, ahí si quieren seguirme en mis redes sociales, me encuentran en todas como Natalia Paz Nutrición. Yo te tengo una pregunta. Dímela. Los supervivientes de los Andes. Uh-huh. Los supervivientes de los Andes, que fue una famosa película y que se comieron entre ellos, ¿no? Porque bueno, el hambre. Se hicieron estudios después, les dieron seguimiento después, qué consecuencias tuvieron en su moralidad, en la culpabilidad, en su nutrición, en todo ese tipo. Sí. ¿Hubo? Híjole, yo creo que no. O sea, pero pues yo creo que no vuelves a ser el mismo después de vivir una experiencia así, ¿no? O sea, creo que no sé si tenga un alcance nutricional profundo y metabólico y decir, me volví adicto a la carnita de humano. No tendría idea. Creo que aquí tendríamos que tomar también en cuenta el factor de supervivencia y lo traumático que podría ser. Y dentro de la medicina que está basada en las leyes biológicas, algo que sí sería muy interesante y que estaría interesante estudiar es que si funciona una vez para la supervivencia, se puede repetir, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que si alguien una vez intenta comerse a alguien por un término de supervivencia, si se vuelve a activar este programa de supervivencia, quizá vuelva a incurrir en eso. Y eso sí lo creería posible. Abelardo. En términos biológicos exclusivamente, ¿hay alguna diferencia entre comer carne de cerdo, de res o de humano? Sí. ¿O es únicamente el tema de que como el humano se considera especial, pues a ese no se le debe comer? O porque a mi mascota la quiero mucho, pues esa no me la como. Pero biológicamente, ¿qué diferencia entre comerte a tu gato o comerte unas salchichas? Pues yo creo que es igual de diferente que comer pollito y comer iguana, ¿no? O sea, cada especie tiene sus características distintas. Es más, me podría ir al ejemplo no antropofágico de una res de Kobe con una res del súper, ¿no? Creo que depende mucho del tejido, de cómo se desarrolla el tejido, de las propiedades nutritivas que podría tener, hablando solamente de tejidos. Entonces, la composición que puede llegar a tener la carne de cerdo, a diferencia de una carne de pollo o una carne de res o una carne de humano, volvemos al punto que les comentaba, que tiene que ver también, ya en términos como micro, en biodisponibilidad. Entonces, entre más similar es un tejido a nosotros, o sea, mayor afinidad nutricional va a haber en temas de absorción. Entonces, esto hablaría de proteínas. Las proteínas son súper importantes para poder codificar genes y también otras sustancias como algunas vitaminas y también el hierro están más biodisponibles en estos tejidos que son similares. No sé si... Estaría bien en un término biológico, no está bien en un término moral. ¿El que más se parece a nosotros es el cerdo? Sí, sí, es de lo más, y la tilapia. son de las más parecidas a nosotras. Nosotros. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues... Te recomiendo la película que te dije en la mañana. Ah, sí, Delicious. Se llama Delicious, la película. Delicious nos recomendó Elena. La vi en el cine y trata sobre estas tribus urbanas ahorita en Europa, que tiene que ver con
Pues Delicious es una película contemporánea que también habla de canibalismo. Gracias por su tiempo y su atención. Gracias.